vida, ahí es cuando tu vida y mi vida son activadas y Dios nos lleva a un nuevo nivel. Amén. Así que hace algunos años, Dios me permitió escribir un libro, era mi segundo libro para aquel entonces, llamado Espíritu Santo, un amigo poderoso. Ese libro ya llevo algunos años que no lo he vuelto a publicar, se me agotó completamente y he estado por sacar una nueva edición, pero el Espíritu Santo me inquietó y me puso a sacarlo en audio, a raíz de que muchas veces la gente, y especialmente la cultura hispana, no tenemos el hábito, o no teníamos más bien el hábito de leer. Y creo que es una cosa que usted y yo tenemos que romper. Sí, los hispanos no son muy dados a la lectura. Cuando yo miro muchos americanos, usted ve que el americano anda con su librito para arriba y para abajo, se monta al avión y tiene un libro. Yo me doy cuenta mucho, yo viajo por las naciones, y uno ve a los americanos y ellos están leyendo. El hispano no, el hispano está escuchando música, yo no sé qué, tanta cosa, pero no hay una identificación. Y necesitamos, mis hermanos, entender esto, hay que leer. No obstante, el Señor a mí me puso esa carga de patrocinarle un poquito la falta de lectura. ¿Cómo así, pastor? Sí, ya que no lee por lo menos un audiolibro, lo va a edificar. Este libro está en audio. Por ahí de pronto usted no tiene el tiempo o no saca el tiempo, que es diferente. Pero mientras usted va en el auto hacia el trabajo, mientras está en casa haciendo los quehaceres, qué sé yo, usted pone este audio en MP3 y ahí está completico el libro anterior. Y yo sé que esto va a ser de mucha bendición para su vida. En ese libro yo procuro llevar a la persona a crecer en su nivel de intimidad y de comunión con la persona más maravillosa que habita la faz de la tierra, con el Espíritu Santo. Amén. Vamos, dígame amén si lo cree. Así que eso está ahí para usted. Pero yo quiero compartirle hoy, estuve orando al respecto, acerca de algunas cosas que tengo depositadas en el libro más reciente que escribí, el cual se publicó en el mes de enero de este año 2015. El libro lo titulé El Espíritu Santo y su gobierno en la tierra. Hay un montón de cosas acá que yo quiero compartir y depositar sobre su vida. Pero quizás por el tiempo, me dijeron que solamente tenemos hasta las 6 de la tarde, así que no voy a tener tiempo suficiente. ¿Está bromeando? Por el tiempo, en un solo mensaje, yo no voy a poder soltar todo esto sobre su vida. Pero voy a tocar algunas cositas y estoy seguro que esto lo va a provocar a usted a hacer. Yo siempre le digo a la gente, le voy a poner sal en la boca. ¿Cómo así, pastor? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo creo que aquí en la Florida hay mucho ganado, hay muchas vacas. ¿Sí? En Colombia se usa mucho, hay muchas regiones donde hay ganado de carne, producción de carne. ¿Y qué pasa? Al ganado le ponen sal para que el ganado, al probar la sal, sea provocado a sed y tenga que tomar agua. Y así el pasto que come se vuelve más productivo. Yo quiero decirle, hay un pasto fresco para usted hoy, le voy a poner sal en la boca para que lo que Dios vino a hablarle sea productivo para su vida. Amén. Así que espero que eso le pueda bendecir. Por ahí, llévese el libro y seguro que lo va a terminar de edificar. Hechos capítulo 1, dígame amén si lo tiene. ¿Qué tal si oramos? Padre, damos gracias en esta mañana, Señor. Señor, yo creo firmemente que el estar parado en este lugar es con un propósito. Que tu propósito es eterno, Señor. Y que aún antes de la fundación del mundo tú lo preparaste para cada una de nuestras vidas. Yo te pido esta mañana, Espíritu Santo, que el corazón de cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, sea hoy activado, Padre. Que sea una tierra fértil, donde la semilla incorruptible de tu palabra produzca en cada uno fruto y lo haga en abundancia. Yo declaro, Señor, esta mañana que mi vida se alinea completamente contigo, con tu presencia, Espíritu Santo, y no quiero hablar por mi propia cuenta, sino lo que proviene de ti. Por lo cual yo te pido, úsame, Señor, como un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hechos capítulo 1. Diga conmigo, poder para gobernar. Hace aproximadamente 3 años, quizás un poco más, el Espíritu Santo comenzó a inquietar mi vida.
yo siempre he sido muy de la corriente del Espíritu. Nuestra escuela, por decirlo de algún modo, el ministerio donde fuimos muy enseñados y por el cual donde estuvimos bebiendo por mucho tiempo de las aguas que fluían en ese lugar. Un ministerio muy, muy ungido. La gloria de Dios manifestada cada vez en ese lugar. Y nosotros pues constantemente, teniendo ese ministerio cerca, nosotros vivimos en Medellín, aquel ministerio está en Bogotá, íbamos constantemente a beber de esas aguas allá. Por muchos años yo fui muy expuesto a todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Incluso cuando usted mira mis libros, todos tres son acerca del Espíritu Santo. Pero hace 3 años, quizás un poquitico más, Dios comenzó a inquietarme en mi espíritu. Yo comencé a orar y le dije: Señor, ¿por qué en Medellín el evangelio es tan diferente a otras ciudades del país? Tú vas a Bogotá, la capital de mi país, y es impresionante la cantidad de congregaciones, enormes congregaciones en Bogotá. Es normal en Bogotá ver una congregación con 2.000 personas que se reúnen allí semanalmente. Eso es normal. Hay congregaciones que pasan de 50.000 personas. Es una cosa igual en diferentes partes del país. Tengo pastores amigos en el norte del país, Cartagena por ejemplo. Tengo un pastor amigo que empezamos casi a la par y hoy en día ellos están llegando casi a 10.000 personas que están congregando allí en Cartagena. Igual pasa en Barranquilla, Bucaramanga, diferentes ciudades del país. Pero en Medellín es diferente. Hay una atmósfera diferente y las raíces sobre las cuales está fundamentada la ciudad. Cuando estoy hablando de las raíces, no solo hablo de las raíces por genealogía, pero también hablo de raíces espirituales. Son raíces que han llevado mucho a la ciudad, especialmente al departamento, como lo llamamos en Colombia, o al estado. Lo han llevado a tener muy profundas esas raíces en todo lo que tiene que ver con el romanismo. Y por eso, aunque tú le hablas a la gente y te das cuenta que hay cierto nivel de receptividad a tu mensaje, parece que como que das el mensaje, pero sucede eso. Ellos lo reciben, pero hay algo que se llama espíritu de estupor. Es como que le entra por un oído, pero le sale por el otro. ¿Sí? Alguna vez escuché una historia de un hombre que estaba borrachito y que estaba orándole estaba rezando y le estaba pidiendo a una imagen tallada en madera. Y alguien pasó y le dijo al borrachito: mire, no se da cuenta que es de madera y no se da cuenta que no le va a poder escuchar. Así que el borrachito dijo: vamos a hacerle un hueco, y agarró un taladro y le hizo una perforación de oreja a oreja. Así que quedó: ahora sí me va a escuchar. Y siguió hablándole, pero lo que entraba por acá salía por acá. Así pasa en muchos lugares. Es un espíritu de estupor que lo que hace es impedir el impacto que trae la revelación del Evangelio. Yo quiero que usted entienda esto. Nosotros necesitamos no solo una predicación, necesitamos una revelación profunda de la palabra de Dios para que la palabra cause un impacto y no quedes en el mismo lugar, sino que seas posicionado a un nuevo nivel en el espíritu. Que no pase como el borrachito ese. Y estuve orando al Señor por qué en Medellín pasaba algo así. Y el Espíritu Santo me habló hace aproximadamente 3 años y un poco más. Y el Señor me dijo: Jan, Medellín necesita el reino. Mi hermano, yo la verdad nunca había escudriñado ese mensaje. Nunca había ahondado o profundizado en ese mensaje. Pero cuando el Espíritu Santo habla, Él es el jefe. Y hay que prestar atención. Así que yo empecé a buscar algún material, algunos libros de hombres de Dios que tuvieran entendimiento y revelación en cuanto al mensaje del reino. Porque yo mucho había hablado, quizás no había hablado mucho, pero había escuchado del reino, pero nunca había escuchado la profundidad y la revelación a la cual el Espíritu de Dios quería llevarme. Así que con todo esto, cuando yo empecé a entender lo que esto representaba y lo que esto significa, fue cuando el Espíritu Santo me empezó a abrir un nuevo panorama
que me llevó a un nuevo entendimiento y me posicionó en una nueva dimensión. Ahí salió este libro, El Espíritu Santo y su gobierno sobre la tierra. Porque fue lo que el Señor me dijo: por mucho tiempo se ha estado predicando del Espíritu Santo. Sobre todo en el Caribe, hemos sido muy expuestos al Espíritu Santo. Pero no hubo una preparación y eso causó un estancamiento en el Evangelio. Tenía que ir todo de la mano. Y lo que el Señor me dijo es: yo quiero que le enseñes a mi pueblo que el Espíritu Santo no solo es el mejor amigo, no solo es el consolador, no solo es el ayudador, pero también es el gobernador de mi reino en la tierra. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Así que hace unos 2 años, un poco más, me encontraba viajando entre la ciudad de Orlando, iba hacia Texas, y más o menos a la altura de la ciudad de Destin, por allá por Panama City, paramos en un hotel a descansar. Mientras yo me encontraba allí en el hotel, no tenía mucho sueño aquella noche, así que me puse a leer la Biblia. Y hay un libro que me bendice mucho en la Biblia, toda la Biblia obviamente, pero hay un libro que a mí personalmente en lo particular me ha bendecido mucho, y es el libro de los Hechos. Para mí el libro de los Hechos es un libro que no se ha dejado de escribir, es un libro que hoy día se sigue escribiendo, y los que estamos escribiendo la historia somos tú y yo. Y me bendice porque yo puedo ver un modelo de iglesia quizás un poco diferente a cómo fluye la iglesia hoy en día. Cuando yo leo el libro de los Hechos, yo me encuentro un libro lleno de poder, lleno de manifestación, lleno de la gloria de Dios. Hoy en día, cuando vas a muchos lugares, hay ausencia de todo eso. Pero ¿qué pasa? Si nosotros logramos entender este mensaje y logramos ser posicionados donde Dios nos quiere llevar, déjame decirte, Dios te va a hacer una persona fructífera en el lugar donde tú estás puesto. Esto fue lo que yo empecé a leer aquella noche en la ciudad de Destin, y el Espíritu Santo comenzó a hablar. Escuche esto. Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, está hablando Lucas y le está escribiendo a su gran amigo Teófilo, igual que el Evangelio de Lucas fue dedicado a Teófilo, y Lucas está diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No le voy a predicar de esto, pero permítame hacerle un paréntesis aquí en este punto. Nunca Jesús hizo nada, nunca Jesús enseñó nada si primero no lo hizo. Yo no sé si me está entendiendo. Esto es lo que Lucas está diciendo. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Yo me doy cuenta que desde el principio todo lo que Jesús quería enseñar, primero lo hacía, primero lo modelaba, y entonces cuando lo enseñaba, todo lo que él había hecho, ahora al enseñarlo cobraba poder. Hoy yo veo un montón de gente que enseña pero que no hace. Gracias a Dios eso no pasa en Brooksville. Eso yo siempre digo, pasa por allá en la China. Pero me llama la atención esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucha esto, porque esto es poderoso. Está diciendo en la Escritura todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, escucha, hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, nunca dejó de hacerlo hasta el día en que fue recibido arriba. Pero esto se pone más bueno, dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, escucha, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, todo lo hacía por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Ahora, aquí en el versículo 3 fue donde a mí se me empezaron a quemar los fusibles. No sé si me hago entender con eso. ¿Ha visto como que a veces se quema un fusible y como que algo queda ahí como medio? Ese día yo quedé como choqueado, como en shock,
cuando el Espíritu Santo empezó a mostrar eso. Pues yo me di cuenta aquí en esta escritura, el Señor está diciendo, o Lucas, perdón, está diciendo, a quienes también, después de haber padecido, diga conmigo, después de haber padecido. Está hablando de aquellos apóstoles, Jesús se les manifiesta, dice, después de haber padecido, en otras palabras, después de haber pasado por la cruz del Calvario. Y escuche esto, después de haber padecido, se presentó como vivo con muchas pruebas indubitables. En otras palabras, se presentó vivo con pruebas que era imposible dudar que era el Maestro. Se les presenta vivo. ¿Y qué fue lo que a mí me llamó la atención acá? Lo que sigue luego. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acá se me quemó el primer fusible. ¿Cómo así, pastor? Sí, el Espíritu Santo me llevó a entender eso. Por mucho tiempo hemos leído esta escritura sin darnos cuenta de lo que realmente estaba pasando. La Biblia me está diciendo que Cristo se presenta a los apóstoles que él había escogido. Se presenta delante de ellos. Y cuando se presenta delante de ellos, dice que lo está haciendo después de haber padecido, o sea, después de la resurrección. Y cuando se presenta allí, dice que no lo hace de cualquier manera, sino que les aparece. ¿Aló? ¿Qué está diciendo esto? Efectivamente eso, que Jesús se les aparecía. Escuche, no era que Jesús, ellos estaban ahí reunidos y Jesús venía. Alguien abre la puerta, que llegó Jesús. Eso no es lo que dice aquí. Aquí lo que me está diciendo la Biblia es que Jesús no tenía que tocar la puerta. Ahora estamos hablando no del Jesús que murió en la cruz del Calvario. Esto me está hablando del Cristo resucitado con un cuerpo glorificado que no tiene que tocar una puerta. Simplemente aparece, entra en la escena y dice, aquí estoy. Alguien dele gloria a Dios. Wow. A veces la gente dice, pastor Jan, ¿por qué grita tanto? Ay, si tú supieras la emoción que yo siento cuando veo algo como eso. Te digo, alguien dirá, sí, pastor, muy bonito lo que a usted le parece. No, es que a mí me parece, es que Jesús se aparecía. Ellos estaban reunidos, estaban adorando, estaban metidos en la gloria de Dios, ahí estaban todos unánimes juntos. Y de un momento a otro, el Señor aparecía. ¡Wow! ¿Y sabe dónde me confirmó esto el Espíritu Santo? Me llevó a mirarlo en Mateo capítulo 17. Yo quiero que usted lo mire, por favor. Busque por favor allí por un momento el Evangelio de Mateo capítulo 17 para que se dé cuenta de lo que esto está hablando. ¿Qué dice Mateo 17? Vamos, ¿lo tiene? Está hablando de la transfiguración. Y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué hizo? Se transfiguró delante de ellos. En otras palabras, se mostró a ellos en gloria. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero escucha lo que dice el verso 3. Y he aquí, ¿qué pasó? Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Usted está leyendo lo mismo que yo? Se aparecieron. ¿Quiénes se aparecieron? ¿Quiénes? Wow. Y yo me pregunté, pero Señor, Moisés no era de esta generación. Y el Señor me dijo, por eso. Señor, pero Elías tampoco era de esta generación y que se están apareciendo. Por eso es que es exactamente lo mismo que dice Hechos 1:3. Esa misma aparición que ellos vieron en el monte de la transfiguración, eso era lo que ellos estaban viendo glorificado, porque ya había padecido, había subido el Padre, había
qué modos posibles a ti. No, no solo eso. 40 días consecutivos. Durante 40 días solo les habla de una cosa. Imagínate que el pastor Manny venga acá y durante 40 días te predica el mismo mensaje. Le aseguro que al quinto, sexto día usted dice, ay, ya para qué voy allá, el pastor Manny siempre predica lo mismo. Gracias a Dios eso no pasa aquí, pastor, eso pasa por allá en Colombia. Pero 40 días consecutivos. 40 días consecutivos pasaron escuchando el mismo mensaje. ¿Y qué mensaje estaba predicándole Jesús? Vamos, vamos, ¿qué dice ahí? Lean usted mismo. 40 días apareciéndose. En tremenda gloria. Y solo les enseñó un mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje, pastor? El reino de Dios. Esto ya el Espíritu Santo me había dicho, me había hablado de que ahondara en el entendimiento del reino. Pero cuando me habló esto, yo dije, ahora sí que tengo que ahondar. Porque si los últimos 40 días que Jesús estando en un cuerpo, ya en un cuerpo físico, en un cuerpo glorificado, si esos últimos 40 días los dedicó a un solo mensaje, no, yo creo que usted y yo no podemos andar mirando qué vamos a inventar. No, mi hermano, ya todo está inventado, el mensaje está ahí, prediquemos lo que tenemos que predicar, enseñemos lo que la palabra de Dios dice y entonces el resultado van a venir. 40 días hablando del reino. Así que yo me puse a estudiar un poco acerca del reino. Y empecé a tomar apuntes, a estudiar una cosa a la otra, y ahí empezó a salir ese libro. Y una de las cosas que más me impactó a mí es lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y sobre ese versículo hice el eje central de todo este libro. Porque desde el principio Dios está manifestándole al hombre cuál era su propósito. Desde el principio Dios está diciendo lo que Él había planeado. Yo quiero decirte algo, Dios no tiene plan B ni plan C. Dios tuvo un plan y punto, ya está. Y su plan desde el principio ha sido muy claro. Creó Dios al hombre. Perdóneme, creó primero los cielos y la tierra, puso todo en orden. Y cuando todo estaba listo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, el hombre todavía no ha sido creado, pero Dios está manifestando cuál era el plan y el propósito que tenía para con aquel ser que iba a crear. ¿Qué dice Génesis 1, 26? Entonces dijo Dios, hagamos, eso todavía no estaba hecho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Oh, escucha esto, y a nuestra semejanza. Me gustaría quedarme predicándote de imágenes, pero no tengo el tiempo en el libro que queda. Pero te digo algo, si nosotros entendiéramos lo que verdaderamente es la imagen y la semejanza, oh, te digo, empoderados estaríamos. Cuando Dios decide que va a crear un ser al cual le va a dar su imagen, lo que Dios está diciendo no es otra cosa que, te pongo un ejemplo, cuando tú vas y te paras frente a un espejo, ¿qué tú estás viendo? ¿Tu imagen o tu semejanza? ¿Estás viendo tu imagen? Usted no se para en el espejo y dice, ay, que esta oreja se parece a la mía, no es semejanza, es tu oreja. Tú estás viendo tu imagen. Lo que Dios está diciendo es, yo voy a poner un ser al cual voy a crear y le voy a impartir mi imagen para que cuando Él esté sobre la tierra, toda la creación, cuando mire en Él, pueda verme a mí, alguien tiene que darle gloria a Dios. Quiero que sepas esto, tú eres la imagen de Dios en la tierra. Hay más, pero déjenme decir lo que es semejanza. Cuando empecemos a estudiar lo que es semejanza, es diferente a la imagen. La semejanza habla de algo que es interno y que se transmite genéticamente.
niño igual de narizón al papá. ¿Sabe cómo se llama eso? Semejanza. Ay, tan linda la niña, habla más que la mamá. Eso pasa en Colombia, eso no pasa aquí. Oh, sí. Eso se llama semejanza. Porque por causa de la semejanza se transmite una genética y el niño puede ser igual que el papá y el papá fue igual que el abuelo y el abuelo fue igual que el tatarabuelo. Y hay una semejanza que se está transmitiendo generación tras generación. Lo que Dios está diciendo es, no solo le voy a dar mi imagen, pero voy a impartir en el hombre mi genética para que generación tras generación tras generación lo que hay en mí se transmita y se riegue por toda la tierra. ¡Wow! Ahora, cuando el hombre tiene imagen y tiene semejanza, ¿sabe Dios qué dice? Ahora le voy a dar para que señoree. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree en el cielo. Vamos, dígale que está a su lado, fuiste creado para gobernar. Génesis 1:26 manifiesta el propósito de Dios en todo su esplendor. Mis hermanos, necesitamos volver al diseño original de Dios. Yo veo la iglesia hoy en día haciendo mil cosas, menos siendo la imagen de Dios, ni la semejanza de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque necesitamos volver a Génesis 1:26, al diseño original del Padre, que no tiene ni plan B ni plan C, que el plan fue uno y desde el principio ha sido el mismo. Dios como rey. La Biblia, yo quiero decirte esto, la Biblia no es un libro que habla de religión. Yo no sé si tú en tu mente, yo no sé cómo será en tu país, pero en el mío, a nosotros desde niños nos enseñaron a ver la Biblia como un libro religioso. En el colegio, por ley, todas las escuelas en Colombia tienen que dar una materia que se llama religión. Pero ¿cuál religión te están enseñando? Te están enseñando romanismo. Y entonces cuando abrimos una Biblia en Colombia, la mayoría de la gente inmediatamente piensa, es un libro de religión. Yo quiero decirte, es un error, gran error. Porque la Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro que habla de una familia real, donde el rey está en su trono, pero él ha depositado en su familia, en sus hijos, todo el depósito del cielo a través de la imagen y de la semejanza, y los ha puesto en la tierra para que se extiendan, llenen y sojuzguen la tierra. Eso es tremendo. Así que el plan de Dios continúa siendo el mismo. La Biblia no es un libro que habla de religión. Para mí la Biblia es la constitución política de un gobierno. ¿De qué está hablando el pastor Jan? Pues déjame decirte que Dios no tiene religión. No sé si decirlo. ¿Estás seguro que quiere que yo diga esto? Dios no es cristiano. Hay que abrir los ojos muy grandes. Tampoco es católico. Dios no es musulmán. Dios no tiene religión. Dios es Dios. Él es Dios. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Él es el primero y el último. El alfa y omega. El que era y el que ha de venir. Él es Dios. Él no necesita una religión para mostrar su esencia. Él es Dios. Que dijo como Dios, yo soy rey, yo soy soberano. Y como soberano se me ha venido en gana poner a un hombre en la tierra y poner la simiente en el hombre para que por medio de eso se extienda mi soberanía a todo lo que yo he creado. Nunca Dios le dijo a Adán, tienes que ser cristiano. Cristo todavía no había venido, mi hermano. Yo no les estoy diciendo que es que no somos cristianos, obviamente somos cristianos. Hay algo que está en Hechos capítulo 11, versículo 26, con la cual a mí todo el mundo, cuando yo digo esto, me abre los ojos como ternera huérfana. Y a mí me gusta a veces decirlo. Y yo le digo a la gente, ¿sabe?
Cuando yo entendí eso, yo dejé de ser cristiano. Y ahí vienen los pastores de Dios. Y yo le digo, léalo, Hechos 11:26, ¿qué dice? Y estaba diciendo que Pablo se reunió con la iglesia en Antioquía durante un año. Se quedó allí para enseñarles. Y después de que fueron enseñados, dice la Biblia que por primera vez los discípulos del Señor fueron llamados cristianos en Antioquía. Ahora, antes de ser llamados cristianos, ellos no necesitaban un rótulo, ellos no necesitaban un título, ellos sabían lo que era porque su identidad estaba clara en Cristo. Como tenían su identidad clara en Cristo, ellos manifestaban por medio de sus vidas la imagen y la semejanza de Dios a través del mismo estilo de vida que Jesucristo quiso y les enseñó. Y entonces cuando caminaban, la gente los veía y ¿qué decía? Ah, ahí van los cristianos. ¿Por qué los llamaban cristianos? ¿Porque tenían una religión? ¿Porque tenían un cartel muy grande en la entrada que decía iglesia tal? No. Los llamaban cristianos porque vieron el mismo modelo de Cristo en la vida de cada uno de ellos. ¿Cómo lo dijo Pablo? Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Oh, vamos, dale un golpe que está a su lado y dígale, tienes que morir. Si quieres manifestar la imagen y la semejanza, pellizquelo a ver si todavía está vivo. ¿Aló? ¡Wow! Me desvié mucho. Pero es que quiero dejarle un poquito de lo que hay aquí. Mis hermanos, necesitamos volver al diseño original. Si entendemos lo que es el reino, vamos a entender el mensaje central de Jesucristo. Un reino no es otra cosa que un sistema de gobierno. Hoy en día nosotros tenemos la democracia. Entonces la democracia, ¿qué hace la democracia? Todos votan y deciden quién los va a gobernar. Y dicen en la democracia que la voz del pueblo es la voz de Dios, así dice en la democracia. Pero déjame decirte que en el reino no es así. En el reino nadie escoge al rey, el rey es rey porque él es rey, punto. En el reino el rey emite las leyes y los decretos y conforme el rey dice, eso se hace. En el rey nadie opina, perdón, en el reino nadie opina. El único que tiene opinión se llama el rey. Ahora, en el reino todos tienden a querer parecerse al rey. ¿Por qué? Porque como el rey es la máxima autoridad y el rey es el que emite el gobierno, estamos hablando de un reino benevolente, todos quieren ser como el rey. En la democracia nadie quiere ser como Obama. Si estamos en Colombia, nadie quiere ser como Santos. ¿Aló? Pero en el reino todos quieren parecerse al rey. Sí, Señor. Y en el principio, cuando Dios crea al hombre, Dios lo que está estableciendo en la tierra, escúchame bien, lo que Dios está estableciendo en la tierra es una colonia de su gobierno en la tierra. ¿Qué significa esto, pastor? Ustedes aquí sí que saben de esto. ¿No han visto cuando se reúne la colonia puertorriqueña y hacen tremenda fiesta y hacen un revolú? ¿Aló? Se junta la colonia colombiana y eso tienen bandeja paisa, tienen hacen pachanga. Se junta la colonia de hondureños y ahí tienen las popusas, las baleadas. Cada colonia tiene lo suyo. ¿Por qué? Porque es lo que trajo de su país original. Nosotros somos una colonia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso tenemos que manifestar no las costumbres de Estados Unidos, no las costumbres de Colombia, no las costumbres de Puerto Rico, porque mi ciudadanía ya no es americana, ya no es colombiana. Yo tengo una ciudadanía, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y mi ciudadanía es el cielo. Por eso no hay judío, no hay griego. Oh, yo te digo algo.
Mira, puedes vivir en cualquier parte de esta tierra, pero tienes la mejor ciudadanía. Alguien dirá, pastor, ¿y cómo aplico esa ciudadanía? Sencillo, reconoce a Cristo como tu único Señor, como la máxima autoridad de tu vida, y entonces inmediatamente te va a llegar el mail. Bienvenido a la ciudadanía del reino. Así que no somos religiosos. Y si somos cristianos no es porque tenemos un rótulo religioso, es porque vivimos la vida de Cristo y modelamos la misma vida del reino aquí en la tierra. Si entendemos que un reino es un gobierno, iglesia, y que nosotros somos embajada de ese reino en la tierra, nuestra perspectiva y nuestro panorama tiene que cambiar y nuestro impacto ante la sociedad será diferente. Yo no sé cómo es acá, pero en mi país yo veo infinidad de pastores yendo a tocar las puertas de los gobiernos, yendo a tocar la puerta del alcalde. ¿Usted me puede regalar unos ladrillitos para la iglesia? ¿Aló? Eso pasa en mi país. Porque tenemos una mentalidad religiosa. Porque no hemos entendido cuál es nuestra identidad. Porque no hemos entendido quién es nuestro Padre. Yo no voy a ir a la alcaldía a tocar la puerta que me regalen algo. Si yo voy a la alcaldía, si yo voy al gobierno de mi ciudad, yo voy a decirle, oye, estoy aquí para decirte en qué te puedo yo servir, cómo te puedo dar una mano, cómo te puedo... ¿Qué necesitas tú de mí? Porque cuando tú entiendes el reino, tu mente cambia y se vuelve una mente de gobierno. Y ahora tú no estás esperando qué te van a dar, ahora tú estás dando antes de que te den. Oh, alguien tiene que darle gloria a Dios. Por eso necesitamos una mentalidad de reino. No podemos predicar el reino si no sabemos lo que el reino es. Y aquí déjenme avanzar un poco. Porque ustedes, yo siento que están absorbiendo tanto que me dan ganas de seguir soltando. Pero gloria a Dios por gente como ustedes que absorbe todo lo que Dios tiene para su vida. Denle un aplauso al Señor por eso. Esto es impresionante. 40 días. Dime, cuando a ti te están hablando con una revelación del reino como es esto, pueden pasar 40 días hablándote de lo mismo y tú no te cansas. Ahora imagínate escucharlo de la boca de Jesús directamente. Esta gente en 40 días, mi hermano, yo creo que ya casi que caminaban en el aire. Todos los días se les aparecía y les hablaba de esto. Es que hemos predicado muchos evangelios, mi hermano. Pero cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que Jesucristo solo predicó un evangelio. Perdóneme, aquí yo quiero poner... ¿Me permite pisarle otra vaca sagrada? ¿Aló? Por años enteros hemos estado predicando el evangelio de la salvación. Otros han estado predicando el evangelio de la prosperidad. Otros han estado predicando el evangelio de los milagros. Pero cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que Jesús no predicó ninguno de esos evangelios. ¿Cómo así, pastor? Sí, mírenlo usted mismo en la Biblia. Váyase rápido a Lucas capítulo 4. Váyase a Lucas capítulo 4 y léale usted mismo para que se dé cuenta cuál fue el único evangelio que Jesús predicó. ¿Lo tiene ya? Lucas capítulo 4, versículo 43. Vamos, dígame a mí cuando lo tenga. Estoy en Juan, con razón, yo decía, ¿por qué no me da? Lucas capítulo 4. ¿Lo tiene ya? ¿Qué dice Lucas 4? Versículo 43. Vamos, les estaba predicando y ¿qué les dijo? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio de la salvación. Vamos a leer la Biblia, ¿qué dice? Es necesario que vaya a otras ciudades y predique el evangelio de la prosperidad. Es necesario que vaya a otras ciudades y predique el evangelio de los milagros. ¿Qué dice ahí en la Biblia? Dice, porque es necesario, dígale que está a su lado, es necesario, no es opcional, es necesario. Es necesario que también a otras ciudades anuncie
sea el Señor el que aplauda. No solo eso, no solo dice que es necesario, sino que dice, porque para esto he sido enviado. Mis hermanos, hemos estado enseñando por generaciones enteras que Jesucristo vino a traer salvación, que vino a traer milagros, que vino a traer prosperidad. Todo eso está bueno, pero no era el propósito. El propósito era predicar el evangelio del reino. Cuando el evangelio del reino era predicado, prosperidad venía, milagros sucedían, salvación venía. Todo está contenido dentro del evangelio del reino. El problema que tenemos en la iglesia es que hemos agarrado el pastel, hemos agarrado la torta, hemos cortado un montón de pedazos y cada cual se queda con el pedacito que le conviene. Pero yo te digo, junta todos los pedazos y predica la torta completa, porque eso es el evangelio del reino. El evangelio del reino es integral y todo contiene en sí mismo. ¿O por qué crees que dice que Cristo vino a recuperar lo que se había perdido? Y entonces decimos, es que se perdieron las almas. Sí, está bien, las almas se perdieron. Pero lo que se perdió originalmente no fueron las almas. Lo que se perdió originalmente se perdió en el Edén. El gobierno que Dios le había entregado al hombre en el Edén se perdió por causa de la desobediencia al reino, al gobierno, al rey. Y por haber desobedecido la máxima autoridad del gobierno de Dios, Dios dice, no es bueno dejar al hombre en ese lugar. Dios puso al hombre en un lugar llamado Edén. Y me gustaría explicarte lo que es el Edén, pero me tomaría mucho tiempo. Pero Edén no era otra cosa que un lugar de jurisdicción que Dios le entregó al hombre para que gobernara. Eso era el Edén, un lugar de jurisdicción. El policía que es policía en el Hernando County no puede ser policía o no puede ejercer su derecho como policía o su deber como policía en el condado contigo. Si llegas hasta el fin de Hernando County, tiene que llamar al que está en el siguiente. Hey, mire, pasó esto, el tipo se pasó al otro condado. Y vienen los del otro condado y le caen arriba. ¿Por qué? Porque él no tiene jurisdicción fuera de Hernando. El hombre fue puesto en Edén. Y desde Edén el hombre tenía jurisdicción para establecer el gobierno de Dios en toda la tierra. Pero como el hombre desobedece a Dios, Dios dice, ya probó el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ahora, si va y me prueba el otro fruto, va a vivir eternamente y va a vivir en esa condición. Como Dios es Dios de misericordia, dice, tenemos que sacarlo de ahí. Saquémoslo de ahí para que Él no vaya a probar del otro fruto y viva eternamente en las condiciones que está. Porque el otro es de la vida eterna. Entonces Dios en misericordia saca al hombre de Edén. ¿Qué quiere decir? El hombre pierde su jurisdicción y queda despojado de la autoridad. Pero como fuera de la jurisdicción había uno que la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Él, como príncipe, asume la autoridad y roba la autoridad, usurpa la autoridad y oprime al hombre por generaciones. Pero ya Dios había dado la palabra y había dicho que aunque Él le diría en el calcañar, el Señor venía a herirle la cabeza. Por eso lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán que se llama Jesucristo, viene y lo reintroduce. Cristo no vino a la tierra a fundar cristianismo, Cristo no vino a la tierra a traer religión, Cristo vino a reintroducir lo que Adán perdió en el Edén y a través de Cristo nos es entregado y devuelto a nosotros. A través de Cristo la imagen de Dios y la semejanza de Dios se restaura para el hombre. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario dice, hecho está, consumado es, la obra ha sido completada. En ese momento da su último respiro y muere. Desciende a lo profundo del abismo. Dice la Biblia que le predica a los espíritus encarcelados. Todo el que se quiera arrepentir, sígame. Y le quita a Satanás la autoridad que había usurpado del hombre. Satanás es una autoridad ilegal en la tierra. Satanás no tiene autoridad en la tierra.
Jesucristo lo despojó y dice la Biblia que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, descendió hasta la profundidad, le arrebató al diablo lo que se había robado y con esa misma autoridad vino de nuevo a esta dimensión natural. Le quitó a Satanás las llaves y el poder de la muerte. Y como ahora tenía el poder en sí, la llave, abrió la dimensión, entró a la tumba y volvió y tomó el cuerpo que había dejado 3 días atrás. Ahora ese cuerpo está glorificado. Ahora con ese cuerpo corre la piedra, los ángeles corren la piedra, y cuando sale, los soldados romanos quedan ahí tendidos, ellos no podían creerlo. Jesús comienza a caminar por el camino de Emaús y se le aparece, perdónenme esto, 2 discípulos estaban caminando por el camino de Emaús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se les apareció en el camino de Emaús y comenzó a hablarles, y ellos no sabían ni con quién hablaban. Y entonces, ¿acaso tú no sabes lo que acaba de pasar? Y el Señor dice, pues cuéntenme ustedes. Y ellos le cuentan toda la historia que ya Jesús había vivido en carne propia. Y de un momento a otro, el Señor desaparece. Y ellos dicen, era el Maestro, ¿no te diste cuenta? ¿Acaso no ardía en nosotros nuestro espíritu mientras Él nos hablaba? Porque cuando el Espíritu de Dios habla, cuando el Cristo vivificado viene a tu vida, hay algo dentro de ti que tiene que comenzar a hacer. Alguien te dé gloria a Dios. Oh, he venido para decirte en esta hora, será el año donde Dios hará arder todo dentro de ti. Dios viene a traer una palabra que marque tu vida. Algo tiene que pasar con eso, mi hermano. No podemos conformarnos con menos sabiendo tanto. Pero déjame tratar de terminar este mensaje. Dice aquí, versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escucha eso. Jesús les habló 40 días de un gobierno, del gobierno de Dios. Les habló del reino. Ellos estaban tan inundados de gobierno, de reino, que le preguntan al Señor en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo, ¿qué le preguntaron? Léalo usted mismo. Hechos 1:6. ¿Qué le preguntaron? Tanto reino les había dado el Señor, tanto gobierno, y ellos dijeron, según esto, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Escuche lo que es la mente humana, lo que es nuestra mente natural. Mira eso. 40 días apareciéndoles y hablándoles del reino. Y estos benditos todavía están pensando en reinos naturales. Señor, restaurarás el reino de Israel en este... No. El Señor dice, miren muchachos, a ustedes no les toca saber las sazones ni los tiempos, no se preocupen por eso. Pero ustedes están preocupados por reinos naturales. Hay un capítulo en ese libro que se llama El Quinto Reino, donde la visión del profeta Daniel nos muestra cómo los 4 reinos anteriores fueron desmoronados, destruidos, para que se estableciera el quinto reino, que es el reino eterno de Jesucristo. El reino de bronce cayó, el reino de barro cayó, todos los reinos cayeron, pero solo permaneció uno en pie. ¿Cuál? El que no era natural. Los reinos naturales caen, pero el reino sobrenatural de Jesucristo permanece para siempre. Y a ese reino es que tú y yo servimos. De ese reino tú y yo venimos. Somos parte del reino sobrenatural. Así que no estés preocupado quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Algunos están preocupados, Hillary, Trump. Otros están allá, Rubio. Mira, yo no sé si va a ser rubio, blanquito, morenito, no sé cómo va a ser, pero una cosa yo sí sé, que mi Padre Celestial es Rey de Reyes, que Jesucristo es Rey de Reyes y que Él aún gobierna desde su trono. Y puede haber cualquier rey, puede haber cualquier
estén tranquilos. Pero, Hechos 1:8. Y con esto voy a terminar. Escucha esto. Aquí fue donde el Señor se me habían quemado algunos fusibles esa noche en la ciudad de Destin, leyendo esto. Pero aquí, ya no solo los fusibles se quemaron, ahí quedé yo fundido. Porque me pareció tremendo. Lee primero Hechos 1:9. ¿Qué dice Hechos 1:9? Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le levantó o lo ocultó una nube. Le levantó una nube que lo ocultó de sus ojos. En otras palabras, las últimas palabras que el Maestro declara sobre la faz de la tierra antes de ascender a los cielos están en Hechos 1:8. Hemos predicado infinidad de veces, hemos escuchado, hemos sido enseñados con Hechos 1:8. Y hemos dicho, es que en Hechos 1:8 recibiremos poder. Y la gente piensa que es un poder para temblar. Oh, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que cuando el Espíritu Santo viene, cosas como estas pueden pasar. Yo no estoy en contra, yo creo en eso. Pero quiero decirte, no es solamente un poder ahí como para hablar en lengua. No, eso está bueno, pero hay más. Y esto fue lo que el Espíritu Santo me dijo. Ok, ya leíste todo el contexto. ¿Por qué tomas Hechos 1:8 y lo sacas de contexto y lo conviertes en un pretexto? Y yo dije, ¿por qué, Señor? Sí, porque llevas tantos años predicando del Espíritu Santo, pero no sabes el contexto de esta escritura, nunca lo habías visto. Y dije, Señor, perdóname. Yo quiero leerlo y entenderlo a partir de hoy en el contexto correcto. Y el Señor me dijo, ok, ¿quieres verlo en el contexto correcto? Entonces, busca en términos de gobierno qué significa la palabra poder. Pues dice Hechos 1:8, las últimas palabras de Jesús sobre la tierra, creo que son las palabras más importantes que pudiéramos escuchar. Cuando una persona que tiene una asignación importante tiene que dejar su lugar e irse lejos, esa persona no puede soltar su asignación, tiene que delegar su asignación. ¿Aló? Tiene que hacer una delegación de autoridad. Como él tenía que irse para sentarse en su trono y lo que había hecho no se podía dejar a la deriva, él dice, ok, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando eso pase, ustedes van a ser mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Y esto fue lo que a mí me revolcó aquella noche. Cuando yo encontré el significado de poder. Pregúntale a una persona que es abogado, a una persona que conoce de leyes y que conoce de gobierno, ¿qué es poder? ¿Hay algún abogado aquí? ¿No? Ok, yo le voy a decir lo que es poder en términos de ley. Yo tengo una hija espiritual que es abogada. La llamé y le dije, hija, explícame en términos de ley y de gobierno, en términos jurídicos, ¿qué es un poder? ¿Qué es poder? Y me dijo, pastor, le voy a explicar muy sencillo. Un poder es la facultad legal que una persona le entrega a otra para que en su ausencia lo pueda representar. Oye, yo no sé si usted está escuchando esto. Esto a mí me revolcó, me revolucionó. El Señor me estaba diciendo, les estoy dando la facultad legal para que mientras yo esté ausente, ustedes me puedan representar legalmente en la tierra. Dios fluye bajo autoridad. Satanás es una autoridad ilegal, pero tú eres una autoridad legal. Porque si el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, has sido facultado legalmente para poder ser testigo de Cristo. Ahora, si tú eres testigo, ¿por qué estás callado? ¿Por qué no abres tu boca cuando llegas al Publix? ¿Por qué no abres tu boca cuando llegas al Walmart y le hablas a alguien que necesita una palabra? Porque todavía no tienes identidad de hijo en el reino de Dios. ¿Sabe por qué a la gente le da miedo hablarle a alguien en el supermercado? ¿Sabe por qué a la gente le da miedo? Es que si ora y no pasa nada. ¿Qué importa si no pasa nada? ¿Acaso lo vas a hacer tú? ¿O tú eres capaz de levantar
tierra. Porque Jesús no dejó a Juan, Jesús no dejó a Pedro, Jesús no dejó a Marcos, Jesús no dejó a Lucas, Jesús no dejó a ninguno de ellos a cargo. La asignación fue entregada al Espíritu Santo. Y Jesús dijo, ok, lo nombro mi gobernador y él elegirá su gabinete de gobierno. Por eso dice la Biblia que tú y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Sabe lo que es un ministro? ¿Ha visto los ministros de gobierno en Estados Unidos? Un ministro es un servidor. La palabra ministro viene de la palabra minister, que significa servidor. El problema es que hoy en día tenemos muchos apóstoles, y yo creo en lo apostólico y lo profético, no me malentienda. Yo sí que creo en el fundamento apostólico y profético. Pero tenemos muchos apóstoles que se autonombran para ser servidos y no para servir. No tienen la identidad del reino. Mi hermano, se acabó esto. Yo creo que estamos viviendo días donde tenemos que abrir los ojos. Estamos viviendo un tiempo donde no podemos callar más todo. Hay un poder tan grande dentro de nosotros. Hemos sido empoderados y facultados legalmente y no hemos usado el poder. Tú tienes que llegar ahora al Publix. Tú tienes que llegar al Walmart, tienes que llegar a tu trabajo. Yo no sé a dónde tú vas a llegar. Tienes que llegar a tu escuela, al college, a donde quiera que tú vayas. Y tienes que decirle al diablo, diablo, se te acabó el tiempo en Brooksville. Porque ahora yo entiendo que tú eres una autoridad ilegal en Brooksville, pero yo soy la autoridad legal de Dios en este condado. Se le acabó el tiempo al diablo, hermano. Pastor Manny, llegó la hora de salir allá a la calle y decirle al diablo, diablo, se te acabó el jueguito, esta iglesia crece porque crece. Ya la gente no tiene por qué estar allá, van a estar aquí sentados hoy a la mañana recibiendo. Pero necesitamos poner por obra el poder, porque de nada nos sirve el poder si no lo usamos para testificar. Por eso el Señor dijo, recibirán poder, facultad legal, cuando venga el Espíritu Santo. ¿Sobre cuánto vino el Espíritu Santo ya? A ver, yo veo la mano en alto, ¿sobre usted está el Espíritu Santo? Entonces vaya y testifique. Vaya y hable con alguien que necesita una palabra. Vaya y ore por un enfermo. ¿Me está siguiendo? No tenga temor, iglesia. Nosotros hemos visto unas cosas que uno se queda loco. Y déjame decirte, a veces uno como que sí, será que sí, vamos a hacerlo nomás. Y cuando Dios lo hizo, ¡wow! Dios te va a respaldar. Tú eres un ciudadano del reino de Dios. Eres un hijo de Dios y tienes que tener tu identidad en Cristo clara. Tú no eres cristiano porque vienes a esta iglesia. Tú no eres cristiano, es más, no es que venimos a la iglesia, somos la iglesia. Tú no eres cristiano porque te congregas en casa de gracia. Tú eres cristiano porque la identidad de Cristo está en tu vida y el modelo de vida que tú caminas es el mismo modelo que Cristo caminó. Por eso eres cristiano. No porque vienes a una congregación. Yo conozco algunos que dicen ser cristianos y mentira, son cadochos. ¿Y qué es un cadocho, pastor? Eso es que cada 8 días vienen a la iglesia. Aquí no hay de eso, vamos, dígale que está a su lado, tú no eres un cadocho. Vamos, póngase sobre esos pies, por favor. Yo quiero que adoremos al Señor por un momento allá. Si me pueden ayudar los que estaban ahorita adorando, pueden adorar allá. Yo quiero que me una adoración que la saque del estadio. Yo quiero que juntos tú y yo vamos hoy a pedirle perdón al Señor porque no hemos hecho lo que nos corresponde. Tenemos que tomar nuestra parte. Mis hermanos, este evangelio es poderoso. El evangelio que Cristo predicó. Este evangelio puede cambiarle la vida al que sea. No importa por lo que tú estés pasando, no importa la situación que tú estás viviendo. Yo no vine a hablarte de una religión, yo vengo a hablarte de un reino, el gobierno de Dios operando en tu vida y transformando la sociedad. Quiero que cierres tus párpados ahí donde estás. No me mires a mí. Comienza a decirle,
Señor, empodérame hoy. Pero antes de empezar a adorar, y tú con tus ojos cerrados, yo voy a contar hasta 3. Y si tú estás hoy por primera vez en este lugar y nunca habías hecho de Jesucristo tu Señor y tu máxima autoridad, esta es la mañana donde debes hacerlo. Yo voy a contar hasta 3. Y si nunca habías invitado a Cristo a ser tu Señor, tú me vas a levantar tu mano en alto. 1, 2, 3, déjame ver tu mano en alto. Si esta mañana está diciendo, yo reconozco que Jesucristo es Rey y es Señor. Si estás por primera vez en este lugar y nunca habías invitado a Cristo, déjame ver tu mano en alto. Yo te doy gracias, Jesús. Habrá alguien aquí esta mañana que dice, yo necesito a Cristo. Yo necesito que Cristo reine en mi vida. Yo necesito que Cristo gobierne todo mi ser. La Biblia habla de que solo hay 2 lugares donde ir cuando morimos. No hay un lugar intermedio. Vas al cielo o vas al infierno. Al cielo se va por recibir a Cristo, el regalo de Dios. Al infierno se va por rechazar ese regalo. Si estás esta mañana en este lugar por primera vez y nunca has invitado a Cristo a tu vida, este es el momento correcto. Dígale conmigo, Señor Jesucristo, yo reconozco que yo soy un pecador y me arrepiento, Señor. Acepto hoy tu sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Y hoy me someto a tu señorío y a tu soberanía. Te entrego mi vida para que la gobiernes y vivas a través de mí a partir de este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar a adorar. Algo poderoso está viniendo esta mañana. El Espíritu Santo está haciendo algo glorioso hoy. Él te va a empoderar esta mañana. Empoderamiento viene sobre tu vida hoy. El poder del Espíritu Santo que te faculta legalmente para representar a Cristo en la tierra. Vamos. Sí, Señor. Vamos, comienza a adorarlo a Él. Para establecer su reino, su gobierno en la tierra. Si tú estás de acuerdo con eso y dices, yo quiero ser empoderado por ti, Señor, para hacer tu voluntad en la tierra. Quiero ser empoderado para caminar en tu propósito.